hermanas presentes y televidentes. En estos días se nos va presentando la figura del Señor y los rasgos fundamentales de su Evangelio. La fama de Jesús, se dice en el Evangelio que leemos hoy, se va extendiendo por todas las comarcas de Galilea. Los prodigios que hace acentúan su popularidad, pero lo que más impacta a aquella gente es que su doctrina la va exponiendo con autoridad. Nosotros nos disponemos a encontrarnos con Él, escuchando su palabra y practicando en el sacramento de su presencia, de pie para recibir al Monseñor Merino y al diácono. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. He visto sentarse sobre el trono celestial a un hombre a quien los ángeles adoran mientras cantan a una voz. Este es aquel cuyo poder permanece para siempre. De esta manera, en este tiempo ordinario que empieza, estamos en la primera semana del tiempo ordinario, la antífona de entrada nos introduce a la Sagrada Liturgia de la Santa Misa, reconociendo esa infinita misericordia del Señor que siempre nos espera para perdonarnos y con humildad reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El autor de esta hermosa exhortación proclama con claridad la encarnación del Hijo de Dios. Proclama también el misterio de humillación y la gloria de Jesús. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
Dios nos sometió a los ángeles el mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterse todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó convenientemente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimiento al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Nos presenta Marcos a Jesús como poseedor de la palabra de Dios. Tiene una palabra con autoridad, con poder salvador y liberador. La palabra de Jesús tiene tal autoridad porque es palabra del Padre. Escuchemos, pero antes cantemos el aleluya. 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 Acoged la palabra de Dios, no como palabra del hombre, sino como es la verdad, como palabra de Dios. Aleluya. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas,
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos le manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Queridos hermanos presentes y televidentes, de nuevo, ya lo hice el martes pasado, pero lo repito con gusto, feliz año 2021. Trae muchos retos, pero la gracia de Dios no nos va a faltar nunca, porque dice el pueblo con razón, por Dios no queda. Así que vamos a empezar este tiempo ordinario. Pero antes quería aclarar algo, porque me han llevado bastantes personas y que estaban esperando misa del canal como de costumbre y han estado estos días de la semana sin misa. No se preocupen, mis hermanos. Calma. Paz y bien, decía San Francisco. Calma. Todo tiene su razón de ser. Nuestro canal 13 es propiedad de la Arquidiócesis de San Juan de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero cumple también las leyes civiles. Los que trabajamos en el canal voluntariamente, pues lo hacemos, lo dije ya, voluntariamente, cuando nos llaman, nos necesitan, encantados, etc. Pero hay oficios técnicos, profesionales, etcétera, que tienen que ser gente preparada, contratada, y obviamente cobran, sí, pero también tienen derecho a vacaciones. Fueron vacaciones y el canal, sin embargo, funcionó de otra forma, enganchado a Mother Angélica y con unos videos preparados desde aquí, muy buenos, rosario, etcétera, etcétera. Dentro de lo que cabe, la misa no se celebró como tal en esos días de diario, pero el canal siguió trabajando. Y está decir, un baixai. Si el canal tuviera una economía y le apoyaran y tuviera económicamente más posibilidades, a lo mejor pues se podía hacer otras cosas. Pero están las personas profesionales estrictamente necesarias, que tienen, repito, derecho a unas vacaciones. Y el primero que quiere atender a las personas es nuestro señor arzobispo. Por tanto, si colaboramos más y más y más, podemos obtener a lo mejor algún profesional sustituto unos días, pero si no, hay que prepararse. ¿Ok? En atención a eso precisamente, y porque el domingo fue la celebración del bautismo del Señor, yo quiero hablaros un poquito del bautismo y de algunas circunstancias
que nos pueden valer. En primer lugar, desde tiempo inmemorial, los viejos países antiguos que han desaparecido incluso, tenían muchos de ellos un rito religioso según su religión. Hoy todavía, por ejemplo, en Asia, en la India, pues en sus ceremonias van al río Ganges o al Brahmaputra o lo que sea y hacen sus ceremonias. En el siglo XIII, precisamente San Francisco, hablando de la naturaleza, Laudato Si, el pensamiento que tienen sobre el agua es precioso. El agua es limpia, es transparente, es servidora, vale para los árboles, vale para la naturaleza muerta, vale para el ser humano. A los árboles funciona de una manera, en la materia, vamos a decir, muerta, de otra, en el ser humano de otra. Y hubo pueblos que creían que el agua era la vida, el principio de la vida. San Juan, lo sabemos, el Bautista, empezó predicando y terminaba bautizando. Era un bautismo de preparación para el perdón de los pecados, de preparación. No era sacramento, pero era un rito y aceptó a toda la gente que se acercaba. No solamente los judíos, los israelitas, estaban hasta los soldados romanos. Y entraban al río y se bautizaban de esa manera. Y de una forma u otra, con su arrepentimiento personal, se sentían perdonados. Precisamente a ese bautismo se acercó Jesús. Pero quiero destacar un dato de Jesús de los 12 años. Con él cumplieron todos los requisitos de ley cuando era chiquitito. Cuando ya iba mayorcito, le llevaban también al templo en la Pascua. Asistía con papá y mamá, papá matrimonial, legal, no biológico. Y se les perdió porque se quedó en el templo. Sería curioso que el Espíritu Santo hubiera inspirado en los escritores del Nuevo Testamento qué discutía Jesús con los doctores y sacerdotes de la ley, allá, 3 días. Yo me imagino, conociendo como conocemos a Jesús, yo me imagino que estarían pasmados. Y más de uno diría, pero este chaval, este muchacho, ¿de dónde saca tantas cosas? Tantas preguntas que hace, tantas contestaciones. ¿De dónde? ¿De dónde? Es más, llegó a pensar que más tarde, cuando Jesús ya caminó adulto y empezó a predicar y todo eso, alguno a lo mejor de esos sacerdotes o doctores, ¡andate! Si este es aquel muchacho excepcional, brillantísimo, que nos interrogaba hace 30 años. Pero no me detengo en eso, me detengo en lo siguiente. Llegaron José y María el tercer día. José se quedó calladito, pero su madre María le dijo, hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo estábamos angustiados. ¿Cuál fue la contestación? ¿Y no sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Y estaban los sacerdotes y los doctores allí también, en las cosas de mi padre. De modo que Jesús tenía conciencia muy clara como ser humano de quién era su verdadero padre. Pero más, y este es el punto para nosotros,
¿Qué dice luego el texto de San Lucas? Se fue con sus papás, volvió a Nazaret tranquilito y estuvo obediente a su padre y a su madre. Y crecía en saber y en estatura ante Dios y ante los hombres. Crecía. Es la pregunta para nosotros. ¿Hemos crecido desde que nos bautizaron? Pues bien, pregunto esto porque precisamente el bautismo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa y de algunas iglesias muy tradicionales es válido porque se da en nombre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque estén en otra religión cristiana, a lo mejor válido. No cualquier bautismo, pero hay religiones que no están dentro de la ortodoxia oriental ni la católica, que el bautismo puede ser aceptado como válido. Ya esto es un problema viejísimo que ya intervino antaño San Agustín en el norte de África, contra ciertos herejes que tenían un bautismo válido, pero después no seguían la verdadera doctrina. ¿Y por qué el valor de este nuestro sistema, de este nuestro signo? Porque el bautismo de la Iglesia Católica, Ortodoxa y algunos más por ahí, son sacramento. Y sacramento quiere decir un signo visible, perceptible por los sentidos. El alma no ve más que a través de los sentidos. La inteligencia no ve, es a través de los sentidos. Los sentidos ven, por ejemplo, cuando el sacerdote habla para un bautizo, cuando el sacerdote hace la bendición del agua, cuando el sacerdote derrama el agua sobre la cabecita de la criatura, etc. O el diácono, que son los ministros ordinarios, y les dice: yo te bautizo, fulano de tal, fulana de tal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En caso de necesidad incluso, y esto es importante, puede bautizar cualquier hombre o mujer con intención de bautizar, y si derrama agua sobre la criatura y con intención de bautizar dice: yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entender que la Iglesia tiene siglos y siglos y siglos. Aquí tenemos más de 500 años. Pocos de los que me estáis escuchando sabéis que hubo mucho tiempo que solo había sacerdotes en la Catedral de San Juan. La próxima primera parroquia era Trujillo Bajo. No me he confundido, Trujillo Bajo. Trujillo Alto no existía. Trujillo Bajo, para que me entiendan mejor, estaba en la carretera aquella donde estuvo el famoso monoloro de Carolina C. Canóvanas. ¿Recuerdan? Ahí estuvo Trujillo Bajo. Yo llegué a enterrar a un muerto en el cementerio. Ya casi no se nota nada. El tiempo, los arbustos, etcétera. Y ahí solo se ve ahora un montecito, etcétera, donde estuvo la iglesia. Los libros fueron pasados a la actual y existente parroquia de San Fernando de la Carolina. Acuérdense que está el río Grande de Loíza por allá. Y los sacerdotes no podían ir más que una vez al año. A veces más tiempo. ¿Qué instruyeron? ¿Qué informaron? ¿Qué enseñaron a aquellos sacerdotes bien competentes misioneros?
como morían muchas madres en el parto y muchos niños morían al nacer, les enseñaron a bautizarlos en emergencia. Yo no tengo tantos años, tengo muchos, pero sí recuerdo que en Carolina, cuando llegué allá ayudando a trabajar, me encontré con 2 o 3 personas que un buen día me dijeron, vinieron a por agua bendita. ¿Y para qué la quieren usar ustedes? No, es que yo voy a ser madrina, yo voy a ser padrino de un niño y tengo que echarle el agua. Les quedaba aquello porque el sacerdote no podía ir. En los libros que pasaron de Trujillo Bajo a la actual parroquia San Fernando de Carolina, hay días, en el año a lo mejor 1 o 2, que se bautizaban hasta 300. Porque el sacerdote llegaba, los reunía a todos y suplía las ceremonias del sacramento que no habían hecho. Pero el sustantivo ya estaba hecho. Yo en un hospital, claro, soy sacerdote, bauticé a 4 cuatrillizos, 4, que hoy ya tienen 20 y pico años. Ok. No hubo que suplir nada, porque yo lo hice completo todo en el mismo hospital. Pero si no estoy yo y solo hace una enfermera o un médico, se suplen las ceremonias en la iglesia cuando se pueda. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Lo mismo los matrimonios. Se querían casar, no había sacerdote, no había diácono. Se casaban delante de 2 testigos y lo anotaban. Y cuando iba el sacerdote suplía en el sacramento. El sacerdote es el ministro en el bautismo. En el matrimonio no es ministro, es testigo excepcional. Los ministros son los que contraen. Pues se presentaban al sacerdote para que supliera las ceremonias y tuvieran su boda. ¿Ok? Todo eso es lo que aprendieron y de esa manera morían niños, etc. Pero aunque murieran, si aunque hubiera intervenido el diácono o el sacerdote, iban al cielo. ¿Qué es lo fundamental, lo esencial de este bautismo que hace lo que dice? Es un bautismo de una realidad que percibimos con los oídos o con la vista, etcétera, que hace que eso que se está realizando, derramando el agua, bautizando, tiene un algo secreto que no vemos, que es lo que produce la nueva creación, la nueva recreación o la nueva redención, porque algún santo padre pone que la redención viene porque nos recompraron, pagándole al diablo, por así decir, con la sangre de Cristo, la deuda del pecado. Nos hace, por tanto, hijos de Dios por adopción, hijos en el Hijo que se hizo sin dejar de ser Dios, hijo de Dios, palabra del Padre, se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María. Y al hacerse el hombre, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos, hemos sido elevados y recibimos esa elevación y esa nueva creación, mejor que la primera y más completa, y con la esperanza del cielo de ver cara a cara a Dios, el bautismo. Esto no quiere decir, entiéndanlo bien, que si no se bautizan no se salvan. No. Dios tiene 1000 modos y maneras. El que no pertenece a la Iglesia Católica, pero cumple lo mínimo, vamos a decir, natural
del ser correcto, etcétera, etcétera, Dios lo verá. Santo Tomás de Aquino ya llegó a decir, por Dios no queda. Si en un momento dado la salvación de esa persona dependiera solo de Dios, mandaría incluso un ángel para bautizarlo, para lo que fuera, pero por Dios no queda. Lo que sucede es que el bautismo, además de tener eso, es la única puerta para poder entrar en la iglesia verdadera de Jesucristo. La única puerta. Si no has recibido el bautismo, no puedes recibir ninguno otro de los 6 sacramentos restantes. Esto lo tenemos muy claro y ustedes tienen que tenerlo muy claro y ayudar y prepararse. Claro, tendríamos que hablar mucho más, pero en esto interviene mucho, sobre todo el matrimonio, la familia. Lo mismo que la mamá, todas las mamás, cuando nace la criatura le cuidan, le alimentan, incluso dándole el pecho, etcétera, etcétera, le cuidan. Tenemos que cuidar también a los que bautizamos. Por eso se ponen normalmente 1 o 2 padrinos, 1 o 2. Bueno, los reyes tienen hasta 6 y 7, no sé por qué, pero bueno. 1 o 2 padrinos. ¿Por qué? Pues porque si los padres no cumplen con la obligación esencial de la fe, los padrinos tienen la obligación. Si usted coge un préstamo en el banco, le ven con cara de pelao y le dice tiene que poner un codeudor. Si tú no pagas, ¿el banco se queda sin cobrar? No, el codeudor. El padrino tiene esa manera y la madrina también. Y por eso se ponen los niños pequeños. En los grandes también se ponen porque se preparaban. Esto teníamos que continuar porque el tiempo ya se me está acabando. Pero se hacía también con los adultos. Pero el niño pequeño depende del papá y la mamá para poder aprender. Lo mismo que aprende a comer, a caminar o a estudiar, tiene que aprender lo elemental de la fe, las oraciones del cristiano, los mandamientos, los sacramentos, lo mínimo, pero algo. Y hoy muchas veces unos hogares disfuncionales, la mamá por un lado, el papá por otro, etc. El pobre muchacho se queda sin nada. La Iglesia Católica trata con la catequesis de niños y de jóvenes y de adultos de suplir algo. Pero los 5 primeros años es el hogar. Además hay una cosa. Lo fundamental es amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y enseñar a amar no es una cátedra, no es una gran conferencia, etc. No. Enseñar a amar es no hablar, vivir. Y si el nene ve cómo viven papá y mamá unidos, amándose, abrazándose, besándose, etc., aprende lo que es amor. Y si recuerda cómo la mamá pierde el sueño y el papá también, porque el nene en la noche durmió de día y no duerme de noche y no deja dormir a nadie, todo eso lo hacen. El papá y la mamá están enseñando amor. Y están enseñando y el niño aprende. Porque vale más un ejemplo que 1000 palabras. Y aquí acabó mi palabra hoy. Felicidades para todos y seguiremos informando, tratando de enseñar y desglosar un poquito con más claridad la doctrina de nuestra gran madre, la Iglesia Católica, por la que quedamos inscritos y en la que quedamos inscritos formalmente desde el día de nuestro bautismo. Ese es nuestro pasaporte. Señor y Padre nuestro, confiando en tu infinita misericordia,
te hacemos las siguientes peticiones. Oremos para que la Iglesia enseñe con audacia y coherencia que Jesús es el Redentor de la humanidad y que solo Él es el Santo de Dios, el único que tiene poder para liberarnos de cualquier esclavitud u opresión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de todos los pueblos ejerzan su autoridad como un servicio y constituyan a la justa distribución de los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesucristo, que asumió un cuerpo como el nuestro, fortalezca a los enfermos, conforte a los agonizantes y se haga presente en la vida de todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que al celebrar esta Eucaristía, llenos del Espíritu Santo resucitado, vivamos alabándolo con nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por la salud de sacerdotes y diáconos y por Teresita Berríos, Luz Fortuño, Gilberto Lorente, Fermín Rivera Torres, Gilberto Rivera Miamón, familia Román Nevares, familia Ortiz López, Luz Carmona, Diani Sánchez, Gloria Epos, Rata Virella, Engracia Sáez y Petronila Alvarado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Felicitas Relón, José Alicea, Esperanza Sánchez, Víctor Alvarado Rivera, Gil Alvarado, Eduvina Vázquez Ortiz, José A. Ortiz Rodríguez, Naida Oliver Paniagua, Mariluz Romero Román, William Vargas, Héctor Maldonado, María L. Torres, Milton Miró, Víctor Benítez, Armando Rodríguez, Carmina Rodríguez, Carmen Vega Torres, Anadelia Santos, Monserrate Pagán Marrero, Santiago Julio Arismendi, Consuelo Cardona, Coqui Cardona, difuntos de la familia Morales Ramos, difuntos de la familia Morales Pereira, Jacinta Pereira, Marcela Colón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el aniversario de bodas de Pedro Juan Laureano y Nance Pérez, por los 50 años de unión matrimonial de Carlos y Norma Hernández, por el cumpleaños de Marc Figueroa Rivera, intención especial de Heidi Castillo y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque a pesar de nuestras deficiencias y pecados, tú sigues escuchando nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo Soy la vida, yo soy el amor. Oh Alábame, Señor, condúcenos hacia tu y limpia mi amor. pecado. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Sus paisanos lo creían hijo de un trabajador. Como todos, él también ganó el pan con su sudor y conoce la fatiga y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza
y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a la luz, a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, el obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Con la humildad que nos enseñó Jesús desde el nacimiento pobrísimo, en donde tuve que colocarlo su mamá en un pesebre, pidamos al Señor que nos atienda a nuestras súplicas y le vamos a rogar a este Santo Padre nuestro con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Recibimos la paz, compartimos el signo de la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo.
Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú a principio y fin, manantial de la vida. Eres tú luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Cuánto amor al nacer en Belén de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo. Oh Cordero de Dios, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Agradecemos a nuestro diácono Wilfredo, que como siempre está siempre disponible para ayudarnos aquí en la Santa Misa. Agradecemos a los que habéis venido, a la señora Iris Sánchez, que programa todo esto, y tiene que sudar largo para encontrar sacerdote y coro, etcétera. Al coro de Isabel y Samari, que hoy está añadido con la nieta, muy bien, a todos. Y una cosa bien importante, para que se acabe el averiguado y el bembeteo. El próximo martes yo no puedo celebrar misa porque tengo otra cosa. Y por tanto el próximo martes 22
me sustituirá otro sacerdote, pero eso es normal, totalmente normal. Y menos mal que encontramos sacerdotes que nos ayuden, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con Jesús y María Santísima vayan en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu manjar. Fuente de fe y de esperanza, fuente de eterna caridad. Dios permanece con nosotros, presencia viva es su manjar, donde el Señor del universo como alimento se nos da. Llenos de fuerza en su mesa, juntos podremos avanzar y construir la nueva tierra en la justicia y hermandad. Dios es la luz de nuestra ruta, Él es camino de la paz, y en el desierto de la vida Dios es la fuente, el manantial. Hoy la palabra nos congrega con su mensaje fraternal. Hoy su manjar nos alimenta hacia la Pascua celestial. Dios peregrina con nosotros, Él nos ofrece su amistad, y en el desierto de la vida siempre nos guía su verdad.